Ya. Entonces, les decía que dentro del contexto general geográfico, sobre todo, podemos ver que Bolivia, al encontrarse en el continente en el centro del continente de Sudamérica, en la confluencia de la región, de la macrorregión andina, amazónica y chaqueña, es uno de los países con mayor diversidad biológica dentro del planeta Tierra, ¿no? Además, hay que considerar que en varios milenios de ocupación humana de su territorio, estamos hablando de las culturas milenarias como la cultura quechua, la cultura incaica, la cultura tiahuanacota, la cultura chiripa, han resultado una variedad de relación, la relación que se establece entre las diferentes culturas, mostrándonos identidades sociales, sistemas de producción con formas variadas de uso de los recursos naturales, mientras que en el altiplano la cultura incaica o la cultura tiahuanacota utilizaba los recursos naturales de una manera, en el oriente la cultura amazónica, con sus diferentes etnias, también tenía una diversidad en cuanto al uso de los recursos naturales y digamos, su uso, ¿no? Estos pueblos que han eh, practicado diversos usos nos permiten tener un acervo de conocimientos, prácticas tradicionales. Tanto es así que, por ejemplo, el uso de la medicina tradicional del Oriente difiere de la del Occidente, ¿no? Y esto hace justamente lo que dice la Constitución Política del Estado, como un país pluriétnico, multicultural. Si hablamos un poco de la historia, esta diversidad de ocupación territorial también ha generado diversidad de espacios territoriales en temas políticos, administrativos, y se han generado a lo largo de lo que es la República y lo que vivimos ahora, la época contemporánea, el Estado en municipios, en departamentos, territorios indígenas, tierras de comunidades, entre otros, ¿no? Y dentro de ese panorama están los parques nacionales como tal, que es la categoría más amplia o más grande que tenemos en Bolivia, y otras categorías de áreas protegidas que fueron creadas más o menos a partir del 1930, ¿no? Eso quiere decir el siglo pasado. Es porque ya estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea que más o menos hace más de 90 años, van a ser 100, se han empezado a crear las áreas protegidas, y en el comienzo de esta creación de las parques nacionales u otras áreas protegidas de acuerdo a su clasificación, han sido creadas sin consultar a la población que vivían en estas áreas. Esta ha sido una de las grandes debilidades, digamos, del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se creó años más tarde, porque ha ocasionado que los pueblos que vivían en estas áreas protegidas tengan siempre eh, reclamos que hacer al Estado Nacional, ¿no? Entonces, a partir de 1993, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se abrevia como SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, abreviado SNAP, que ha sido el resultado de intensos procesos de construcción, de negociación y aprendizaje entre el Estado, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los gobiernos municipales y otros actores locales, ¿no? Pero también han ingresado los cooperantes externos, las ONGs y la sociedad civil en lo que se refiere al tema medioambiental. Este hecho de que se han creado áreas protegidas constituyen, ha sido determinante en la definición de aspectos centrales para el desarrollo del SNAP. En la actualidad ha significado también una base de orientación estratégica. Ello significa la aceptación, la participación y la apropiación social de su gestión.
El desafío fundamental siempre ha sido encontrar alternativas que aseguraran la conservación de la biodiversidad biológica, ¿no? Entonces, el objetivo central o el objetivo primordial de la creación de áreas protegidas en sus diversas categorías ha sido la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Garantizando la permanencia de áreas protegidas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población local. El año 92, si hablamos del marco legal, se ha creado la Ley de Medio Ambiente, que se ha promulgado ese año, el año 1992, y un año más tarde se crea el SNAP, ¿no? Explícitamente se reconoce la presencia y la compatibilidad de áreas protegidas con la presencia de la población local en la gestión de áreas protegidas. En esos 15 años de historia y a pesar de la constante inestabilidad política e institucional de Bolivia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, ha sido consistente con preceptos de la ley, pero sobre todo ha estado de manera creciente, integrada a las dinámicas de la compleja trama social, política y cultural. A raíz de las transformaciones políticas y sociales que ocurren en nuestro país a partir del año 2006, cuando ingresa al gobierno don Evo Morales Ayma o el instrumento político, el MAS, han encontrado estos procesos que se crearon en la época de gobiernos digamos, democráticos, pero tendientes a la derecha, si ustedes quieren, que así lo califican los historiadores, han encontrado un respaldo político en este gobierno para proyectarse como modelos de gestión participativa, basados en el concepto de una gestión compartida, en la que los principales actores son los actores locales. Y asumen, con ello significa que también al asumir, se asumen mayores niveles de responsabilidad. Esto va a significar que se cree el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que tiene otra sigla, el SERNAP, ¿no? Una cosa es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero de esta interrelación que existe entre el Estado a partir del 2006 con los actores locales, se crea el SERNAP, que es el servicio, ya no es sistema, es Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Son dos organismos que dependen, o sea, se relacionan, no trabajan en forma separada, pero son instituciones, digamos, independientes, pero que articulan sus acciones en favor de la preservación del medio ambiente. En función de ello, las entidades como las ONGs, la cooperación internacional, asumen un papel de apoyo más definido, ¿no? Ayudan con asistencia técnica, financiera, etc. Y esta nueva relación entre Estado y los sectores de la sociedad civil es el principal eje en la agenda para el cambio, ¿no? Ustedes han debido escuchar en varias oportunidades la agenda para el cambio, que orienta hacia un desarrollo del sistema participativo, inclusivo, no discriminatorio, etcétera, ¿ya? Un poco he resumido esta parte y vamos a ver ahora cómo el Estado, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el SNAP, hace una historiación, un breve resumen cronológico de las áreas protegidas en Bolivia. Vemos que el año 1939, iniciando casi a la tercera década o entrando a la cuarta década del siglo pasado, se crea por decreto la primer área protegida de Bolivia, que es el Parque Nacional Sajama, cuyo objetivo era proteger los bosques de Queñua, que en su nombre científico es el Polylepis tarapacana. Estos bosques de Queñua
crecen en las faldas del Nevado Sajama, en Oruro. Y en los años 70, 1970, se establece 60, perdón, específicamente el año 1962, se crea el Parque Nacional Tunari en Cochabamba y el Parque Nacional Isiboro Securé el año 1965. Estos serían los 3 primeros parques que se crean en Bolivia a partir del año 1939. Más o menos entrando a los fines de la década de los 80, se habían creado más de 30 áreas a través de diversas normas legales, ¿no? Decretos supremos, etc. Sin embargo, los criterios para la creación de dichas áreas no fueron uniformes ni tampoco sistémicos, sino que respondieron en su momento a diversos criterios. Muchos de ellos fueron criterios subjetivos y en general con un escaso sustento técnico. Y, sin embargo, el marco institucional establecido para su protección y manejo no contribuyó de ninguna manera a la conservación y al desarrollo. No es hasta el año 1992 cuando se promulga la Ley de Medio Ambiente, donde se establecen diferentes disposiciones legales para la preservación de los recursos naturales de Bolivia. Entonces, estamos hablando que hay un vacío legal, digamos, si ustedes quieren, que obedece a la coyuntura de ese momento, desde 1932 hasta 1990 digamos 1990, casi son 60 años, donde no hay una ley que respalde este tema de la preservación de los recursos naturales en Bolivia. Pero el año 1992, se crea la Ley de Medio Ambiente. Y a partir de ese año se establecen diferentes disposiciones legales para preservar los recursos naturales de Bolivia, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, se crea la Ley General Forestal de la Nación, donde se prohíbe, obviamente, y hay que revisar un poco con su reglamento específico, que prohíbe, por ejemplo, la tala de muchas especies, ¿no? Y, por ejemplo, algo que ustedes deben saber, si uno tala un árbol, o sea, si uno corta un árbol, tiene que reponer, creo que hasta 3, ¿no? También se promulga la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Parques Nacionales, la Ley de Caza y Pesca, la Ley General de Corporaciones Regionales de Desarrollo, la Ley de Pausa Ecológica. Sin embargo, estas leyes no inciden en una gestión y conservación efectiva de los recursos naturales renovables, ¿ya? Sin embargo, hay un avance legal. Entonces, frente a las ausencias de políticas y acciones de las entidades del Estado, porque si ustedes analizan, hasta ahora estamos hablando de que se han dictado leyes, pero son normas jurídicas, son instrumentos jurídicos. De ninguna manera se han dictado políticas, ¿no? Que favorezcan y que de alguna manera nos den un mandato que podamos nosotros, en ese momento nos permitía tener un norte, tener una política que genere programas, proyectos y acciones en favor de la protección del medio ambiente, ¿no? Y al concluir los años 70 empiezan a desarrollarse algunas actividades de investigación, por ejemplo, también de protección de especies en áreas protegidas, como es el caso, por ejemplo, de la conservación de la vicuña en la Reserva Nacional de Ullahulla. Esta reserva actualmente ha sido recategorizada como un área natural de manejo integral que se llama Apolobamba. En sus inicios se llamaba Reserva Nacional de Ullahulla. En la década de los 80 se crea, por ejemplo, la Estación Biológica del Beni, a sugerencia o a instancia de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, iniciándose la primera experiencia de planificación
y manejo de un área protegida en Bolivia. Esto es importante, ¿no? Este tema, la estación biológica del Beni es un primer ejemplo, un ejemplo, un caso piloto, un estudio piloto donde nos podemos dar cuenta que hay una experiencia de planificación y manejo de área protegida. A finales de esta década de los años 80, se inician actividades de manejo del Parque Nacional Amboró y del Parque Nacional Noel Kempff Mercado en Santa Cruz. Ambos parques, tanto el Amboró como el Noel Kempff Mercado, pertenecen al departamento de Santa Cruz, y con el desarrollo de una infraestructura, un establecimiento de un cuerpo de protección, y con ello participan activamente, por ejemplo, la Fundación Amigos de la Naturaleza, con la sigla FAN, que es una ONG de estilo de tipo conservacionista. Continuando con la historia, vemos que el año de 1990 hay la primera marcha indígena por el territorio y dignidad, así se llamaba la marcha, territorio y dignidad. Y esta marcha, el año 1990, la llevan los indígenas del Beni, entre ellos los moxeños, los movimas, los yuracarés, los irionó y los simané, en demanda de sus territorios tradicionales que se encontraban amenazados por la presencia de empresas madereras. Esto ha constituido un hito histórico, ¿no? Porque ha permitido el surgimiento de nuevos actores sociales con demandas propias, el reconocimiento legal de su territorio y de sus derechos fundamentales, pero también ha permitido la generación de nuevas condiciones para promover procesos integrales de conservación y desarrollo territorial indígena. Como resultado de esta gran marcha, se reconoce la figura jurídica de territorios indígenas. Ese es el primer nombre que se da a territorios indígenas, que surge en respuesta a esta marcha que se llamaba Territorio y Dignidad de 1990, ¿no? Posteriormente, este organismo, este movimiento social más bien, toma el nombre de Tierras Comunitarias de Origen, las TCO. Y estos territorios indígenas en algunos casos se sobreponen total o parcialmente a las áreas protegidas. Con esta doble condición se establece una nueva relación entre pueblos o territorios indígenas y las áreas protegidas. Ya no solamente deberíamos ver un área protegida como tal, como un espacio natural, sino que deberíamos ver la relación que hay entre un pueblo o un territorio indígena y un área protegida. ¿Ya? Con la creación de la Ley del Medio Ambiente el año 92, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 93, que tiene una mayor capacidad y peso institucional para gestionar la biodiversidad, las áreas protegidas, y se crea también la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente. Luego se crea la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Desarrollo Sostenible. Desde el establecimiento del SNAP, el año 92, la superficie, esto escuchen bien, la superficie total de las áreas protegidas de importancia nacional han crecido en un más de 1000%, habiéndose prácticamente duplicado la extensión entre 1995 y 1997, 2 años. En 2 años se ha duplicado la extensión. Y esto ha sido principalmente por la creación de los parques más extensos, todos con más de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Parques nacionales, áreas naturales de manejo integrado, como el Madidi, el Caya del Gran Chaco,
el Otuquis, el área natural de manejo integrado, el San Matías. Y en los últimos años el sistema nacional, el SNAP, se expandió sobre todo en la creación de áreas protegidas departamentales y municipales. Entonces, este es un proceso, como ustedes pueden ver. Primero se crean los parques nacionales, que tienen una importancia nacional, y poco a poco se van incorporando a esta designación de proteger la biodiversidad a través de áreas protegidas departamentales y municipales, que en su totalidad van a sumar extensiones considerables, ¿no? Y este crecimiento ha significado en los últimos 10 años un enorme reto en términos de gestión de territorio, que albergan recursos naturales, una diversidad biológica, cultural, poblaciones humanas, que estas poblaciones humanas, ustedes saben que tienen altos índices de pobreza, con necesidades y demandas de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de este proceso, de estos impulsos que han dado la marcha indígena, que les nombraba hace un momento, y desde la creación del SNAP, el año 1993, y en mayor grado desde el año 2000, el desarrollo del SNAP se ha caracterizado por una convergencia gradual, con interrupciones y retrocesos entre políticas de gestión del Estado para cumplir con los mandatos de preservación del patrimonio nacional y a intereses y puestas de conservación de los recursos de la biodiversidad por los habitantes y originarios que viven en las áreas protegidas y su entorno. El año 1998 comienza a funcionar el SERNAP, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, con una mayor autonomía de gestión que las instituciones que los han precedido, ¿no? En los últimos años se ha fortalecido paulatinamente el rol del Estado, de las organizaciones sociales y el rol de la cooperación de las ONGs, de ser fundamental en los inicios del SERNAP, ha comenzado a pasar a un segundo plano, lo que significa que actualmente hay muy pocas ONGs que han ingresado en esto del manejo y preservación de la biodiversidad, de los recursos naturales en las áreas protegidas, ¿no? Es más una tarea del Estado y de los actores locales. Ahora, con esta pequeña historiación que vamos a hacer un resumen de las áreas protegidas nacionales, departamentales, municipales y otras. Quiero saber si hay alguna pregunta, chicos. Bueno, tenemos que explicar que las áreas protegidas, en términos legales, constituyen áreas naturales. Las áreas protegidas, en términos legales, constituyen áreas naturales. Y estas pueden tener o ser con o sin intervención humana. Y estas son declaradas bajo protección del Estado. ¿Para qué? Para el propósito es proteger, conservar la flora y la fauna silvestre, los recursos genéticos, los ecosistemas naturales, las cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. Y esto lo dice la Ley de Medio Ambiente 1333. ¿Ya? Esto es importante, porque este es el objeto de la Ley de Medio Ambiente. Las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya les dije creo en algún momento, abarcan un conjunto de 49 áreas protegidas de carácter nacional y departamental, constituidas legalmente. Ya les voy a mostrar después un cuadro para que ustedes puedan ver esta constitución.
y abarcan en total estas áreas protegidas, estas 49 áreas protegidas, más del 20% del territorio nacional, lo que significa que las áreas protegidas de Bolivia abarcan un 20% del territorio nacional. Estoy haciendo énfasis en las cosas que yo creo que les pueden ser más útiles ya para realizar su marco contextual. La legislación actual establece con mayor claridad los mecanismos de gestión para las áreas protegidas de carácter nacional y departamental, mientras que todavía existen vacíos respecto a las áreas protegidas de carácter municipal. Y esto también está en concordancia con la Ley 031, la Ley Marco de Autonomías Universitarias, porque así como en turismo se nos da mandatos y competencias, también en el tema de áreas protegidas, los municipios deben realizar y tienen competencias específicas para proteger el medio ambiente, ¿no? Estos vacíos no pueden ser resueltos por la autoridad nacional, obviamente, sino que dependen de procesos normativos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ligados a la descentralización y desconcentración del país. Ya, y esto es a veces un grave problema, ¿no? Porque a veces la ley a nivel nacional establece, la ley 1333, establece un tema puntual y mientras a nivel municipal no haya un marco jurídico, una ley, por ejemplo, de áreas protegidas a nivel municipal, entonces tenemos que acogernos a la ley nacional, ¿ya? Es en un esfuerzo por articular las áreas departamentales y municipales, el año 2005 se preparó un proyecto de ley de estructuración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que lamentablemente no prosperó. Esta ley preveía la creación de sistemas de áreas protegidas departamentales y de áreas protegidas municipales, ambas integradas al Sistema Nacional. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para ver, así tal vez podamos estar más claros. La serranía de San Pedro, donde está sentado el Cristo de la Concordia, es un área protegida municipal. Es un área protegida municipal. Entonces, si a nivel del municipio no existe una ley, no existe un instrumento jurídico que nos permita un manejo, una gestión adecuada de los recursos naturales que se encuentran sobre esta serranía, por ejemplo, su flora, entonces la gente hace lo que le da la gana. Y es por eso que ahí se ha establecido con mucha facilidad este tema del minerito. ¿Saben ustedes cuál es este tema del minerito, no? ¿O no saben? No, Lice. ¿No saben lo del minerito en el San Pedro? No nos acordamos, Lice. Bueno, todos los fines de semana, sobre todo los primeros viernes, ahí van y chupan a su gusto. Porque ahí supuestamente ha muerto un minero. Ha muerto un minero y lamentablemente la gente, con el afán de rendirle culto al minero, muerto en la serranía de San Pedro, ha establecido carpas, o sea, es una borrachera fatal, ¿no? Y venden bebidas, cerveza en un área protegida. Y además donde está el Cristo de la Concordia, que es un monumento nacional. Entonces, esto es una barbaridad, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer si no hay una ley municipal de la serranía de San Pedro como tal, que prohíba o que reglamente su uso, etcétera, etcétera, que defina un área de protección, por ejemplo, una zona de amortiguación? Lamentablemente, entonces, la gente hace lo que quiere, ¿no? Bajo el pretexto de que tiene que vivir, va a vender su cerveza, su comida y todo. También bajo ese pretexto, los evangelistas, por ejemplo, los hermanos evangelistas,
creo que una vez al mes van a la otra colinita que está ahí al frente y ahí están 3 días en oración, que eso no está mal, ¿no? Pero lamentablemente la colina se vuelve un meadero, porque la gente tiene que comer y tiene necesidades biológicas y la serranía se convierte después de los 3 días papel higiénico. Ya se imaginarán ustedes, ¿no? Entonces, estas lamentablemente son las incongruencias de que no existe una ley específica que pueda proteger la serranía como tal. Existe la declaratoria de la serranía de San Pedro como área protegida municipal, pero no hay un reglamento de uso. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, hay problemas y obviamente en turismo nos afecta, ¿no? Porque vamos al Cristo a hacer una actividad no solamente religiosa, sino también de turismo, y ahí está el minerito. Incluso ha habido, en algún momento han habido asaltos, y los deben saber ustedes. Se ha asaltado a la gente subiendo las gradas, porque claro, ya borracha la gente se anima a asaltar, a violar y a lo que quiera, ¿ya? Entonces esto constituye también un riesgo, un peligro, subir a la serranía de San Pedro, cuando en una área protegida municipal deberíamos tener todo bien resguardado, seguridad, protección a la flora, a la fauna, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles son las áreas protegidas nacionales? Las áreas protegidas de carácter nacional constituyen la columna vertebral del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y de acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas, estas son áreas de diferente categoría, que presentan rasgos naturales de importancia nacional o internacional. Por ejemplo, la REA, la Reserva Eduardo Avaroa, que es un parque nacional, es una parque nacional y la Reserva de Eduardo Avaroa tiene un carácter internacional. Por lo tanto, su administración y gestión es responsabilidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, como es tan importante, presenta rasgos de importancia nacional e internacional, están bajo la responsabilidad estas áreas nacionales del CERNAP, ¿ya? Hasta 1900, a ver, voy a ver con qué tiempo estoy. Todavía tengo tiempo. Hasta 1992 existían únicamente 4 áreas protegidas bajo algún grado de gestión. ¿Cuáles eran estas? La Estación Biológica del Beni, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el Parque Nacional Amboró y la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla, hasta 1992. Estas 4 áreas protegidas existían en Bolivia declaradas como tal. Las actividades de estas áreas se realizaban sin contar con un marco de gestión organizada y sistémica. O sea, se declararon áreas protegidas y pare de contar, y corrían bajo su suerte. Sin embargo, al presente, estas áreas protegidas de carácter nacional, que representan 22 áreas, ya no son 4, son 22 ahora, todas están bajo gestión y abarcan un total de 170.048 kilómetros cuadrados de superficie, que más o menos alcanza a un 15.5% del territorio nacional. Desde 1998, la superficie de las áreas protegidas nacionales aumentó en 3.444 kilómetros cuadrados,
lo que equivale a un 0.3 del territorio nacional. Y luego les voy a mostrar el mapa que ya les he mostrado la anterior vez. Y vamos a entrar ahora a lo que son las áreas protegidas departamentales. De acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas, las áreas protegidas de carácter departamental está compuesta por áreas que presentan rasgos naturales de importancia departamental. Las categorías de manejo son las mismas que para las áreas protegidas de carácter nacional, pero su administración y su gestión dependen de la gobernación, antes la prefectura del departamento. Las acciones de gestión y organización de estas áreas protegidas departamentales y de la conservación de ecosistemas naturales tienen o están bajo una visión departamental. Y estas se desarrollan a partir de la década de 1980, en la década de los 90, entre 80 y 90, en el marco de diferentes procesos regionales de ordenamiento territorial. Por ejemplo, Santa Cruz Benipando, en Santa Cruz Benipando se crearon áreas protegidas departamentales y municipales. El año 2002, las prefecturas, o que ahora son las gobernaciones de Chuquisaca, Potosí, elaboran la estrategia y plan de acción para el desarrollo de áreas protegidas de Chuquisaca y Potosí. ¿Ya? Y esto en función a las áreas protegidas que se tienen en esos departamentos. Las prefecturas de Beni y Santa Cruz han creado propuestas de sistemas departamentales de áreas protegidas y han establecido estructuras funcionales dentro de sus organismos técnicos para llevar adelante la gestión de las áreas. La prefectura de Tarija, Chuquisaca, Potosí y Pando en ese momento han realizado estudios para ese fin. Al presente se cuenta con 27 áreas protegidas de carácter departamental, con una norma de creación o en proceso de aprobación, y abarcan más de 51.600 kilómetros cuadrados, equivalentes al 4.7 del territorio nacional. Ahora vamos a entrar a las áreas protegidas municipales, pero voy a ver, estoy a menos de un minuto, por favor van a volver a ingresar, ¿ya? Listo, licenciada.